unidad con 2 alumnos de licenciatura titulados, tiene 3 más en curso y un alumno de maestría también en curso. Entonces, sin más, vamos a dar la bienvenida al doctor Torres. Bueno, buenos días, agradezco la invitación de Carolina para venirles a mostrar parte de mis líneas de investigación, y una de ellas es justamente los paleoambientes marinos del Paleozoico, como ya les estaba comentando. El día de hoy les voy a dar esta plática que es interpretando los ambientes marinos del Paleozoico. Como ustedes ya escucharon, soy paleontólogo, también me dedico a las geociencias, y pues al ser ambientes marinos del Paleozoico, pues obviamente también tengo que abarcar un poco de rocas, ¿sí? Entonces tal vez no haya mucha gente aficionada a las rocas en este recinto, pero vamos a tratar de darle algo más ligero, ¿sí? En esa parte. Y bueno, entonces, interpretando los ambientes marinos del Paleozoico. Como ustedes sabrán, hay diferentes reconstrucciones que se han hecho. Ustedes pueden encontrar en Google, en libros, en diferentes páginas de internet, reconstrucciones de este tipo. Este es, por ejemplo, del Cámbrico, del Ordovícico, del Devónico y del Pérmico. Son diferentes periodos del Paleozoico. Como ustedes se pueden dar cuenta, la biota va cambiando en cada uno de ellos. Los ambientes, a su vez, también van cambiando. Sin embargo, las características que se mantienen en las rocas son muy semejantes a través de los diferentes periodos cuando estamos hablando del Paleozoico. Y bueno, si estamos hablando de una era como tal, tenemos que hablar de algo de un mal común, ¿sí? Que es el cuadro estratigráfico internacional. Ya sé que también hay muchas líneas, muchas letras, muchos pisos, etcétera, pero para que nos ubiquemos rápidamente, nosotros estamos aquí, en este recuadrito de aquí, ¿sí? Que en realidad nosotros estaríamos en una línea casi que no se puede observar, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos aquí dentro de qué era de la era cenozoica, que es todo esto, lo que se le llama coloquialmente la era de los mamíferos. Por debajo de ella se encuentra el Mesozoico, la era de los dinosaurios. Por debajo de ella está el Paleozoico, que es todo esto. Y bueno, obviamente se encuentra el Precámbrico, ¿sí? Muy bien, nosotros vamos a enfocar justamente en el Paleozoico. La plática que les voy a dar el día de hoy, o el tipo de estudio que les voy a dar el día de hoy, va a aplicar justamente a los diferentes tipos de rocas calcáreas que se encuentran durante el Paleozoico, porque estas características van a cambiar para el Mesozoico y también van a cambiar para el Cenozoico. Bien, como les decía, rocas, ni modo, ¿sí? Entonces, dentro de las rocas sedimentarias, si ustedes recordarán, las rocas sedimentarias son las que se forman de sedimentos o de componentes de otras rocas previas. Tenemos los que son las rocas clásticas y las no clásticas, o también llamadas químicas. Dentro de las clásticas están las que se forman de sedimentos, como la arenisca, que se forma de arena, ¿sí? O el conglomerado, que se forma de gravas o de clastos ya más grandes y pues, diferentes componentes, ¿sí? Y las otras, que son las que nos interesan, son las químicas, las que son no clásticas, ¿sí? Dentro de ellas está la caliza y el yeso, o por ejemplo también lo que llaman sal de roca o alita. Entonces tenemos la caliza. Esta caliza, ¿de qué va a estar formada? ¿Cuál es el principal componente? Carbonatos, ¿sí? Carbonato de calcio. Y bueno, obviamente las calizas, este tipo de rocas químicas, se van a clasificar de acuerdo a cuál es el componente principal. Si el principal componente es calcita o dolomita, ¿sí? Que es, ustedes pueden ver aquí un rango de componentes: caliza, caliza dolomítica, dolomía calcárea y dolomía. La dolomía es la roca que está compuesta de dolomita. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la dolomita ya tenemos magnesio, ¿sí? Y esta dolomita que yo les estoy hablando aquí,
el estudio del que les voy a hacer, del que les voy a contar en este día, se basa más en la calcita. Pero ¿qué es lo que sucede? Que poco a poco en la caliza empieza a introducirse magnesio. Poco a poco las empieza a degradar y entonces empieza a destruir lo que les vengo a mostrar el día de hoy, ¿sí? Entonces, uno de los peores enemigos es la dolomita, ¿sí? Que se empieza a formar esa dolomita, ahorita se las voy a presentar. Y bueno, para el estudio de estas rocas tenemos algo que se denomina facies, ¿sí? Si yo les digo facies, ustedes deben de pensar nada más en características, ¿sí? Son todas las características paleontológicas o sedimentológicas que ayudan a reconocer los ambientes sedimentarios de una roca. Son todas las características de una roca. Ya, dejémoslo así, ¿sí? Entonces, si yo digo facies, son características. Y entonces, en esta plática nos vamos a abocar en las calizas en particular, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, vayan a estas rocas y díganme qué paleoambiente había, pues la van a tocar, le van a rascar y ¿van a encontrar algo? No, a simple vista no, e incluso si no tiene fósiles, me pueden decir, pues es que ¿cómo vas a saber qué hay aquí? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En estas rocas, en estas calizas, les tenemos que hacer un estudio que se denomina análisis de microfacies, ¿sí? Entonces, análisis de microcaracterísticas, y aquí viene lo divertido. ¿Qué se hace con estas rocas? Estas calizas se toman muestras, se cortan, se pulen más y se pulen al grado de que se obtienen láminas delgadas, ¿sí? Estas láminas delgadas se deben de sacar de diferentes niveles de una sucesión de rocas, ¿sí? De rocas calcáreas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Los diferentes cambios que se van dando a lo largo de esta sucesión de rocas, ¿sí? Se toman diferentes muestras. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cuando ya se tienen estas láminas, ustedes van a ver que los diferentes componentes están embebidos en una matriz, siempre van a estar en una matriz, y en este caso, si es una caliza, va a estar embebida en una matriz de calcita, ¿sí? Minerales de calcita. Esos minerales, ese lodo, esos componentes, esa matriz se le va a denominar lodo calcáreo, ¿sí? O micrita, que aquí está. Los cristales de esa micrita van de 1 a 4 micras, y aquí está una imagen de cómo se ve. Aunque ustedes lo vean como lodo, no es lodo como tal, el lodo es sedimento. Ajá. Pero esto es pura calcita, ¿sí? Son puros minerales. Cuando esto empieza a transformarse por la diagénesis, presión, temperatura de las rocas, esa destrucción de las más rocas, se empieza a transformar, empieza un proceso que se llama neomorfismo, y se empieza a formar microesparita. Aquí tienen micrita, y ya después aquí lo que tienen es microesparita, ¿sí? Que es, los cristales ahí van de 5 a 20 micras. Ajá. Y conforme esto continúa, la destrucción de esta roca, entonces ya tenemos pseudoesparita, que los cristales ya van de 30 a 50 micras. Ustedes pueden ver que ya se ve blanco, ¿sí? Lo que está ahí blanco es lo que alguna vez fue micrita como tal. Ajá. Espero que no se me vayan perdiendo. Si tienen dudas, al final los resolvemos. Y posteriormente esto ya pasa a lo que es esparita, ¿sí? La esparita ya es la descomposición total de estos minerales de este lodo calcáreo, y ya se forman cristales enormes que llevan más allá de las 50 micras. Todo esto es de calcita, ¿sí? Y entonces, no se me vayan a perder, entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? De acuerdo a ese lodo calcáreo, si está presente o no, si tenemos esa micrita o esparita, vamos a tener diferentes tipos de rocas. No le hagan caso a todo esto de acá arriba. Lo que quiero que se enfoquen es en de abajo. Tenemos diferentes tipos de rocas calcáreas, ¿sí? Tenemos mudstone, webstone, packstone, gravestone, ¿sí? ¿Y de qué va a depender ese tipo de clasificación? De acuerdo a Duncan. Esto depende, en primera, de que estos puntitos quiere decir que es micrita. Aquí también es micrita. Y aquí, ¿qué habría? Pues más bien esparita, ¿sí? Entonces,
que haya micrita y que haya un porcentaje menor a 10%, a esta roca calcárea, a esta caliza, se le va a considerar como un mudstone. Si tiene más del 10% de granos y aparte tiene micrita, se le llama waxstone. Si todos estos granos ya están como empaquetados y aparte es micrita, tiene micrita también, lodo calcáreo, se le va a denominar padstone. Y si ya tienes parita y también lo único que se ven son esos granos, entonces se le llama greyestone. Como pueden darse cuenta, es una clasificación pues bastante sencilla. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Esos componentes cuáles son? Esos componentes son los que vamos a encontrar justamente en estas microfacies. No solamente vamos a encontrar ese lodo calcáreo, el lodo calcáreo simplemente es la matriz que va a englobar ¿qué? Diferentes componentes. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Por ejemplo esto, ¿qué es eso? Estromatolitos, ¿sí? Fragmentos de algas verdes, fragmentos de algas cafés, algas filodiales, foraminíferos, más foraminíferos, pero estos ya son fusulíneos, son muchísimo más grandes, radiolarios, tubos de gusanos, espículas de esponjas, corales, briosos, conchas y espinas de braquiópodos. Esto que ven aquí es un corte de concha de braquiópodo y lo que está arriba del lado derecho es una espina que está cortada de manera transversal. Gasterópodos, bivalvos, moluscos bivalvos, amonoideos, aquí lo pueden ver el amonoideo, que está cortado también de manera transversal, espinas o radiolas de equinodermos, tallos de crinoideos, aquí está el tallito de este crinoideo, o en dado caso de que si es mucho movimiento del ambiente, esos tallos quedan desarticulados. Aquí están las plaquitas, ¿sí? Fragmentos de trilobites, ostrácodos. Esto que ven aquí es lo que se llama es el género Tubifites, es un crecimiento bacteriano, con odontos. ¿Qué más podemos observar? Estructuras denominadas oides, que tienen un núcleo y van presentando diferentes coberturas del material de alrededor. Pisoides, que es más o menos similar, nada más que va más allá de los 2 milímetros. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Intraclastos, que son pequeños granos de sedimento que se encuentran en esta zona. Extraclastos, que son de otros lugares, o esto que son pellets fecales, ¿sí? Esto también se encuentra en estas rocas. Lo bonito de las rocas calcáreas es que ustedes pueden ver cómo era la asociación in situ, e incluso muchas veces se encuentran estos organismos en posición de vida, ¿sí? Entonces esto nos da una información muy clara de cómo era la asociación biótica durante el Paleozoico. Estamos hablando de más allá de 300 millones de años. Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema con estas rocas, cuando estudiamos estas rocas, es justamente esto. ¿Qué es esto? Esto que ven aquí son cristales de dolomía, ¿sí? De dolomita. Aquí está y aquí está. Se pueden dar cuenta, empieza a destruir los diferentes componentes bióticos y abióticos que se conservaron en esas rocas calcáreas. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Ustedes pueden verlo aquí. Lo único que empieza a quedar son fantasmas de lo que una vez hubo, o de lo que una vez se conservó en esas rocas calcáreas, ¿sí? Entonces, poco a poco, esta dolomita empieza a ser pervasiva con estos componentes y los destruye.
Entonces, para el análisis de microfacies, o más bien para el análisis de paleoambientes, no nos sirve las rocas con dolomita. Nos destruye toda la información. Y bueno, ya tenemos entonces los componentes, ya tenemos qué es lo que cómo se pueden encontrar embebidos en una matriz, ya sabemos cómo diferenciarlos, Paxton, Waxton. Ok, ¿y eso qué? Bueno, esto nos sirve para ubicarlos justamente en alguna parte, en alguna zona de una rampa carbonatada, ¿sí? Con los diferentes componentes bióticos y la matriz, el tipo de matriz y digamos que cómo se encuentren o en qué porcentaje se encuentra cada uno de estos componentes bióticos, podemos establecer en qué parte de la rampa se encontraban las asociaciones, ¿sí? ¿Y eso cómo? Bueno, para que se den una idea, los ostrácodos muchas veces los asocian a sistemas de esteros, sistemas lagunares, sistemas que presentan características salobres. Muchas veces se van a encontrar en zonas que están cercanos a la costa, ¿sí? Se ha establecido que los ostrácodos no van a pasar de la zona lagunar. Cuando se encuentran asociados a otros organismos que les voy a comentar más adelante, es porque fueron arrastrados por la corriente, ¿sí? Más bien esos ostrácodos se van a encontrar principalmente en la zona de laguna. Entonces, si yo encuentro ostrácodos y encuentro muchísima materia orgánica y encuentro muchos pellets, que también los pellets están asociados a la laguna, entonces más o menos lo puedo ubicar en esta zona. Entonces me dirán, ¿por qué? Ya te lo inventaste. Pues no. Esto viene de un porqué. Y esto está basado en los ambientes, en la tabla de microfacies estándar de Wilson, ¿sí? De acuerdo a Flugel. Ustedes pueden ver aquí cómo, de acuerdo al tipo de, esto ya está bien establecido, de acuerdo al tipo de asociación que se encuentren en las microfacies, porcentajes de componentes, tipos de componentes, tipo de matriz, cómo se encontraba la matriz, disposición de esta matriz, podemos ubicarlo en alguna zona de la rampa, ¿sí? Este modelo está basado en las rampas de tipo bordeado, que son estas, son las típicas en donde ustedes encuentran la playa, la laguna arrecifal, la zona de arrecife o zona de rompiente, y después viene la zona de caída hacia la cuenca, ¿sí? Es la típica. Y esto está ubicado justamente, miren, y es lo que les estaba comentando, vean la primera nada más, espículas. Si ustedes ven espículas, si ustedes encuentran una microfacies espícula de esponjas en grandes cantidades, es lo que más hay, es lo que más abunda. Y ustedes se dan cuenta que esas espículas están embebidas en una caliza de tipo Waxton, Paxton, las pueden ubicar acá, dentro del 1 o el 2, entonces esa asociación de facies se ubica en la zona de la cuenca, en la zona más profunda de la rampa homogénea, y así con cada uno de los distintos componentes. Aquí pueden encontrar lo que les mencionaba, zona de oides, aquí están los oides, por ejemplo, y aquí están los oides, ¿sí? Aquí están los diferentes tipos de caliza, con enterramiento, si presenta tubos de gusano, si presenta quinodermos, si presenta espículas, si presenta corales, si presenta extraclastos, intraclastos, todo eso se va a ubicar en una zona en particular. Pero, ¿qué pasa con una rampa de tipo homoclinal? Sí, se ha establecido en la clasificación de Wilson la rampa bordeada, pero ¿qué pasa en el homoclinal? En el homoclinal ustedes no van a observar una zona de rompiente o una zona de donde haya una abundancia o más bien una zona más alta que lo demás, ese borde que se presenta. Aquí es, como su nombre lo dice, homoclinal, ¿sí? Bueno, para eso, para evitar problemas con esto, Flugel establece también
los diferentes tipos de asociaciones de facies en donde se pueden ubicar de acuerdo a una rampa homoclinal, pero se dan cuenta, a diferencia de la rampa bordeada, aquí no tenemos tantos niveles. Aquí más bien está ubicado en rampa interna, rampa media, externa y cuenca. ¿Sí? Aquí las diferencias son más sutiles. Donde se observan mayormente las diferencias de biota es aquí, en la rampa interna. ¿Sí? Que ustedes pueden ver aquí la zona perimareal, la laguna, aguas abiertas, etc. Ya después de ahí ya tenemos la rampa media. ¿Cómo podemos ubicar la rampa media? Porque la rampa media se encuentra justamente en donde azotan más las tormentas. ¿Sí? Entonces, el movimiento de tormentas se va a ubicar, o la destrucción por tormenta se va a ubicar sobre todo en este rango, que ubicaría la rampa media. Y aquí también pueden ver que se presentan los distintos componentes que ya les había mencionado. Ajá. Bueno, esto es para una rampa, como les decía, homoclinal. Y entonces, ahora sí, les voy a hablar justamente de mi línea de investigación. Esto nada más fue la introducción. Cuadro geológico internacional, ¿sí? Ya les había hablado de él, ya lo conocen. Muy bien, entonces, ¿qué podemos observar aquí? De aquí lo que nos interesa es el Paleozoico. Y dentro de ese Paleozoico nos vamos a ubicar ¿dónde? En específico en el Pérmico. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo claro de cómo se estudia esto. Y esto mismo se puede asociar a las diferentes fases del Pérmico. Y dentro del Pérmico nos vamos a ubicar en particular en el Pérmico temprano, que se denomina suraliano, en el arquinskiano-cunguriano, dos pisos distintos de entre 290 y 272 millones de años. ¿Sí? En particular nos vamos a ubicar ahí, en esta parte. Y el ejemplo que les traigo es justamente de algo que estamos haciendo recientemente, que es estudiar las rocas carbonatadas que se encuentran en la zona de Chicomucelo, en Chiapas. ¿Sí? Esto es en frontera con Guatemala. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Ustedes pueden darse cuenta que estas son calizas, son cristalinas, y aquí encontramos diferentes braquiópodos. ¿Sí? Son macrofósiles, pues sí, ya sabemos que hay braquiópodos. ¿Y qué más? ¿Estos se pueden describir? Sí, sí se pueden describir los fósiles. Sí, claro, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo más importante en este estudio? Que estas rocas en donde están embebidos estos fósiles nos dan más información aún. ¿Sí? Que es lo más valioso en estos momentos, que es lo que nos apoya para dar información fehaciente del ambiente. Aquí está Chiapas, y aquí está la zona de Chicomucelo, y de aquí es la zona de estudio. ¿Sí? Aquí está, esta es la región de Chicomucelo, esta es una toma aérea del lugar. Entonces, en esa zona afloran, se encuentran una gran cantidad de rocas calcáreas que son justamente del Pérmico, ¿sí? En particular son del Carbonífero Pérmico, de finales del Paleozoico. Entonces, aquí pueden ver una toma de cómo se ve la sucesión de rocas que están cubiertas por vegetación, sí, pero por debajo se encuentran todas las distintas calizas y se puede seguir una sucesión de gran cantidad de metros. Nosotros estudiamos una sucesión de rocas de más de 400 metros de altura, ¿sí? Entonces, de espesor, perdón. Entonces, aquí pueden ver, sí, ya sé que es estratigrafía, nada más para hablarles rápidamente de esto. Aquí está la formación Santa Rosa, que es del Carbonífero. Después tenemos la formación Grupea, que es del Pérmico temprano. Y la caliza La Vainilla, y posteriormente la formación Paso Hondo, que es del Pérmico temprano tardío. Ajá. Entonces, ya para pasar al Pérmico medio. Entonces, esta formación Paso Hondo es la que estudiamos ahí en Chiapas. ¿Y qué encontramos ahí? Vean esto. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Lo que vemos en esta diapositiva es una asociación de ostrácodos. Dentro de esos ostrácodos, ¿qué hay? Pellets. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí los pellets o las heces fecales de otros animales. ¿Qué más hay? Foraminíferos,
fragmentos de algas verdes, algas cafés, y también hay zonas de micrita que no presentan fósiles, y eso se pueden ubicar justamente también en este tipo de asociaciones. ¿Esto qué es? Esto es anhidrita, y la anhidrita se va a formar, es lo que llamamos una evaporita, como el yeso, como la sal. Entonces, ¿qué indica esto? Que está sometida a el aire, ¿sí? También a la atmósfera. Entonces, es una zona de poca profundidad. Esto es lo de los sustratos que ya les había comentado. Todo esto, estas son diferentes asociaciones que se ubican o que se pueden ubicar justamente en lo que es una laguna, ¿sí? O lo que se puede ubicar dentro de una laguna carbonatada. ¿Qué nos encontramos? Dentro de esas asociaciones de fases encontramos esto. Ya cambió, y cambió mucho, ¿sí? ¿Qué es esto? Ustedes pueden observar aquí la región posterior de un braquiópodo, espinas de braquiópodos, briozoos, foraminíferos, gasterópodos, algas gimnocodáceas. Estas algas eran características del Paleozoico, más foraminíferos, algas filodiales, más algas gimnocodáceas, más foraminíferos y radiolas de equinodermos. Entonces, esta asociación que ven aquí se puede asociar a una zona de mayor profundidad. Ya no hay ostrácodos, algas verdes hay muy poquitas, los ostrácodos están muy poco representados, y lo que observamos aquí es una asociación con organismos que se le llaman fotoindependientes, ¿sí? Son organismos como moluscos, braquiópodos, briozoos, equinodermos, que son independientes de la luz, no tienen ningún problema cuánta luz haya, pero lo que sí es importante es que todos ellos son filtradores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que es una zona de alta productividad. Si no, no pudieron haber sobrevivido todos estos organismos aquí. ¿Cómo sabemos que también es de alta productividad? Esto negro que ven aquí es materia orgánica, ¿sí? Ahí está la zona de alta productividad. Y esto, como pueden darse cuenta, es una zona un poco más profunda. Obviamente estos no podrían estar en zonas con mayor movimiento. Los braquiópodos, por ejemplo, o los foraminíferos muchas veces están en zonas que deben de ser un poco más profundas. Entonces, esto ya no es costero, esto ya está más alejado de la zona de costa, ¿sí? Dentro de la plataforma interna, perdón, dentro de la rampa interna. Y luego, ¿qué tenemos? Asociaciones de este tipo. Puros crinoideos, si se dan cuenta. Son placas de crinoideos, son tallitos de crinoideos, pero ¿qué pasa con estos crinoideos que están rotos, que están retrabajados? ¿Y eso qué indica? Alta energía, ¿sí? A diferencia de estos que se conservan incluso in situ, se conservan partes blandas, que ven aquí del braquiópodo, estos son partes blandas, aquí no. Entonces, esto es a mayor profundidad y está más cercano a la zona en donde las tormentas afectan a las asociaciones, ¿sí? Entonces esto es aún más profundo. Y bueno, ¿qué hicimos con esta información? Bueno, ya sabemos más o menos qué pasa. Y bueno, esta es la famosísima dolomita, ¿sí? Aquí tienen cristales de dolomita. Aquí todavía se puede obtener un poco de información porque se pueden dar cuenta, todavía se ve la micrita, pero en otras zonas ya no, ya fue suficientemente pervasiva para destruirlo todo, entonces eso ya no sirve para paleolitos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa zona? Bueno, en esa zona tenemos una rampa homoclinal, por el tipo de biota la podemos asociar a una rampa homoclinal, y dependiendo de las asociaciones, yo les mostré un cuadro de la clasificación de Wilson, en donde se mostraban distintas asociaciones
y que varias de esas se podían ubicar en la laguna, varias de esas en la zona de cuenca, varias de esas en la zona de rampa interna, rampa media, rampa externa. Nosotros encontramos, dentro de la sucesión de más de 400 metros de espesor, 5 asociaciones de facies que están relacionadas con la laguna, con la zona lagunar, 3 que están asociadas con aguas abiertas y una que está ubicada dentro de la rampa media, más cercano hacia la zona somera. ¿Por qué? Porque aunque los equinodermos estaban retrabajados, los crinoides estaban retrabajados, no había presencia de otro tipo de estructuras sedimentarias, ¿sí?, que indicara mayor profundidad. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, hicimos una columna, ¿sí?, típico. Aquí pueden ver los diferentes tipos de roca. El azul, el rojo indica calizas con arcillas. El azul indica un mudstone, o sea que presenta micrita, que presenta poca cantidad de fósiles. El amarillo es un wapstone, ¿sí?, micrita, más del 10% de fósiles, todavía no están empaquetados. Esto color aqua que ven aquí es dolomita, que obviamente no nos da nada de información, ¿sí? Esta es una parte de la columna, ahorita les muestro completa. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Entonces, cada una de estas asociaciones, pueden ver aquí un numerito, 1, 2, 3, 2, esas son las diferentes asociaciones de facies que vieron aquí, ¿sí? 1, 2, 3, etc. ¿Sale? Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, ya se ubica en un tipo de profundidad, un tipo de ambiente. ¿Y eso qué? Aquí arriba pueden ver que dice rampa interna, rampa media, rampa externa y cuenca. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Obviamente, como ya sabemos en qué ambiente está, se puede establecer también la profundidad en la que se encuentra. Y entonces, se establece en qué ambiente estaría. Aquí está laguna, aguas abiertas, laguna, interrupción por la condenada dolomita, y luego laguna otra vez. ¿Pero qué va a suceder? Estos son los niveles basales de la sucesión. ¿Pero qué encontramos en los niveles superiores? Esto. El verde ya sería Paxton, ¿sí?, ya sería que tiene micrita, que está empaquetado. Y entonces aquí al lado pueden ver la biota que se encontró también. Y ya se puede asociar en los distintos ambientes que hubo. Entonces, tenemos laguna, aguas abiertas, laguna, aguas abiertas, rampa media, aguas abiertas, rampa media, aguas abiertas. ¿Qué observamos aquí? Cambios en los patrones de regresiones y transgresiones marinas, ¿sí?, a través de millones de años. Y esto se asocia con una curva, si ustedes la vieron aquí, con una pequeña curva que indica justamente este aumento o disminución del nivel del mar, ¿sí?, aumento o disminución. Y aquí vean esto, cómo va en aumento, ¿sí?, en aumento consecutivo, y sobre todo en los niveles superiores. Muy bien, pues ya lo relacionamos, ya sabemos más o menos en dónde está, qué ambiente, qué profundidad, las condiciones, cómo era la biota, aparte, en qué profundidad se encontraba. Eso, ¿qué más le podemos sacar? Bueno, si se acuerdan, yo les hablé de que la formación paso hondo era de una edad, si se acuerdan, artinskiano-kunguriana, de finales del Permico temprano. Aquí está la columna completita, ¿sí? Aunque estos cambios sean muy sutiles, pero sí se observan estos aumentos, estas variaciones en el nivel del mar. De la formación paso hondo, esta es la sucesión de rocas que se estudia, ¿sí? Aquí está, más de 400 metros. Y justamente, como pueden ver, aquí dice artinskiano-kunguriano, correspondería a esto, artinskiano-kunguriano, ¿sí? Y bueno, ¿esto qué? Pues en el 2015
se hicieron los análisis de cambios de variaciones del nivel del mar, entre otras cosas, de la laguna, perdón, de la cuenca de Delaware, en Estados Unidos, y que podemos observar. Aquí pueden ver Cisuraliano, que sería Leonardiano tardío, que sería el equivalente a esto, Artinskiano-Kunguriano, Cisuraliano tardío, y que vieron, esta es caída, aumento, que hay un aumento en el nivel del mar, coincide con lo que se mostró para el trabajo de Delaware, ¿sí? Y sí coincide bastante, pero también donde se ha mencionado también este aumento del nivel del mar. En China, aquí está, Pérmico, Artinskiano, Unguriano, y aquí está el aumento del nivel del mar, ¿sí? No es tan contundente, no es tan parecido como el de Delaware, pero eso tiene también un porqué. Y bueno, como pueden darse cuenta, esto también es a nivel mundial. En China, en Estados Unidos se ha reportado, también se ha reportado en Argentina, se ha reportado ese cambio de aumento del nivel del mar o esas variaciones a finales del Pérmico temprano. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esa variación en el cambio del nivel del mar? A finales del Carbonífero, nosotros vamos a tener esto que ven aquí, que es el glaciar gondwánico, ¿sí? Esta imagen que ven hasta abajo es del Pérmico tardío. Se pueden dar cuenta que ese glaciar ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que a mediados del Pérmico, finales del Cisuraliano, finales del Pérmico temprano, inicios del medio, se da ese descongelamiento del glaciar gondwánico, y entonces hay un aumento en el nivel del mar que se ha registrado en distintas partes del mundo, ¿sí? Y en esta ocasión también lo registramos en México, que es la primera vez que se hace. Estos trabajos de microfacies se han hecho muy poco en lo que es México, solo hay algunos de Sonora. De ahí en fuera no hay nada, no hay absolutamente nada de información, y lo que estamos brindando es información novedosa, ya que nunca se había estudiado en esta parte, bueno, más bien en este país. Y entonces yo les decía, esto tiene un porqué. ¿Por qué se asemeja un poco más a la de Delaware? Porque justamente Chicomucel, esto es una representación de lo que era México a mediados del Pérmico. Entonces pueden ver aquí México, aquí está México, aquí estaría Coahuila, Chihuahua, Nuevo México y Texas, acá estaría Florida, Yucatán, el cratón amazónico, el cratón norteamericano, que están casi unidos, Oaxaca está por acá abajo, que incluiría lo que es Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, el bloque Acatlán, que incluye ya la parte centro de México, el bloque Chortis, que incluye Centroamérica, y el bloque Maya, que incluye otra parte de Centroamérica. Aquí estaría Venezuela, las Delicias, que ya sería de Coahuila. Y entonces, no se ha ubicado con claridad dónde estaba Chiapas en ese momento, pero más o menos se ha propuesto que estaba en este rango, ¿sí? No se tiene con claridad de dónde estaba, pero sí se encontraba en este rango. ¿Y dónde está la cuenca de Delaware? La cuenca de Delaware está aquí. La denominada cuenca de Delaware es esta, ¿sí? Y entonces, ¿qué más hemos encontrado? Pues sí, muchísimos braquiópodos, crinoideos, goriosos, que se asemejan con biotas, o incluso que son idénticas a las biotas de Nuevo México y de Texas, ¿sí? Y aparte también vemos que los paleoambientes son similares y los cambios ambientales también lo son, ¿sí? Y bueno, como pueden darse cuenta, pues un paleontólogo no solamente se dedica a describir esto, a describir qué es lo que hay, cómo eran las asociaciones, sino también cómo era ese ambiente, ¿sí? O más bien las rocas nos van a explicar estas características, nos van a brindar esta información. Es muy valioso estudiar estas rocas, porque muchas veces podemos encontrar información que los mismos fósiles no nos dan. Hay algunas veces en que pues sí no se puede sacar mayor información más que de cómo era la asociación fósil, pero en general
lo que nos interesa también es estudiar estas rocas, porque no solamente podemos ver qué fauna había, sino también cómo era la asociación, cómo eran las condiciones del ambiente, si era turbio, si tenían buena luminosidad, qué tanta profundidad tenía, productividad, no sé, turbidez, etcétera, etcétera, ¿sí? Cantidad de materia orgánica. Incluso en este tipo de asociaciones de microfacies se pueden encontrar hasta eventos de anoxia, ¿sí? De cuándo sucedieron estos eventos de anoxia, que se han asociado mucho con extinciones masivas. Y el análisis de microfacies pues, nos habla de asociaciones, de ambientes, e incluso pueden darse cuenta hasta de regresiones y transgresiones marinas que se han dado a través de millones de años en la Tierra. De ahí su importancia. Y el que se piense que las rocas del Paleozoico no tienen mucha información, eso es completamente falso. Tienen mucha información e incluso dan información fehaciente de las especies que había y de los ambientes que se encontraban en distintas regiones del planeta. Esta es la literatura que les mostré y pues finalmente muchas gracias. Bien, pues tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Bueno, entiendo que para el ambiente de marino, sí. Pero ¿qué pasaba afuera? O sea, en tus registros no hay polen, al menos en esta zona costera. Estás hablando de introversión, regresiones, ¿no hay algún registro de polen? No hay registros de polen. Lo que se puede encontrar cuando en este tipo de ambientes, lo que puedes encontrar cuando tienes regresiones o transgresiones o regresiones, es, por ejemplo, lo que les mencionaba de la nidrita, ¿no? Que esto sí les enseña que hubo un tiempo en el cual este ambiente estuvo en condiciones aéreas. El problema es que cuando el polen llega a estos ambientes, no se conserva. Sí se tienen registros, en los míos no los tengo, pero sí se tienen registros en que el polen llega, se puede conservar o no. El problema es que flota, y si flota, es incluso como los organismos pelágicos, que muchas veces eso no te dan una información fehaciente porque al ir flotando se descomponen y pueden caer en cualquier lugar, ¿sí? Entonces no te pueden dar una información real de cómo era el ambiente, pero de que sí se han reportado, sí se han reportado. Gracias. Incluso de plantas, muchas cosas que lo que se deposite, ustedes saben que lo que se deposite cae, se conserva. Bueno, es lo que uno espera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo una muy general. ¿En qué otras partes de México podemos encontrar un lugar de estudio parecido como para contrastar lo que estás encontrando? ¿De este tipo? Los registros de rocas paleozoicas en México, las zonas son muy pocas, ¿sí? Tenemos en Sonora, en Coahuila, Chihuahua, Guerrero, en Chiapas, Hidalgo. Pero el problema o la problemática con esto es que no coinciden las edades en muchos de ellos, ¿sí? Los que sí coincidirían más son los de Hidalgo o los de Coahuila. Pero ¿cuál es el inconveniente de ahí? Que son más, las sucesiones de rocas son preferentemente clásticas, y en las clásticas no se pueden hacer este tipo de estudios. ¿Ajá? Lo que sí podría ser muy importante, y tenemos intención de hacerlo, es hacer un análisis similar, pero con la formación chochal, pero es de Guatemala. Y esa sí correspondería, esa sí es correlacionable con la formación pasón. Al ver este mismo patrón, se podría
se podría tener pues ya hasta una dimensión que sucedió cercana entre Chiapas y Guatemala, ¿no? Lo más indicado sería hacerlo también con Coahuila, que es lo que queremos hacer con Coahuila, sí, porque si se acuerdan, entre la cuenca de Delaware y Chiapas, o la zona de Chicomucelo, se encontraría lo que es el terreno de Licias, que es donde están las rocas de Coahuila, y esas son del Pérmico temprano, tardío, más o menos como esto, y del Pérmico medio. Entonces ahí se podría continuar la obsesión, es lo que está ahorita. Y otra también muy general, no sé nada de la reconstrucción de los ambientes ya en estas, o sea, yendo tan profundo en el tiempo, ¿solo es posible hacerlo de ambientes marinos o hay lugares donde puedas hacer reconstrucción de otro tipo de ambientes? Se pueden hacer incluso de terrestres. Se pueden hacer de lagunares, de aguas epicontinentales en general, de ambientes terrestres, ambientes marinos, en lo particular yo me dedico a ambientes marinos. Pero, como les decía, estos componentes, si se conservan en rocas carbonatadas, de ahí se puede hacer el estudio de microfacies. Y esas rocas carbonatadas pues son de origen químico. ¿De dónde provienen? De diferentes zonas en donde haya calizas que se descomponen con el agua, con el intemperismo del agua, y ese carbonato se deposita en zonas aledañas. Por ejemplo, hay diferentes rocas en donde ese carbonato empieza a encerrar, digamos, por ejemplo, plantas, como lo que son los travertinos carbonato, y es muy normal encontrar esos travertinos llenos con un montón de raíces adentro, porque ese carbonato ya lo está encerrando, pero se puede encontrar de todos los ambientes. Por lo que entiendo, estas reconstrucciones las hacen basadas en el supuesto de que los taxones mantienen estas asociaciones con los hábitats y ecológicas, en fin, a través del tiempo geológico. Y yo me pregunto, ¿no crees que eso es un poco problemático? ¿En qué sentido? Pues de que de pronto esas asociaciones pueden cambiar a través del tiempo, y el hecho de que tú encuentres, no sé nada de estos grupos, pero que encuentres los trabajos signifique que en ese entonces estaban asociados a estos sistemas lagunares, porque ahora en el presente los encuentres en esos sistemas. Okay. En realidad, por eso les estaba mostrando las asociaciones de microfacies estándar. Eso ya se ha establecido, y lo que yo les mencioné en su momento es en particular para el Paleozoico. Porque, por ejemplo, ya para el Mesozoico, ya lo que tenemos son foraminíferos planctónicos. Ya tenemos, ¿qué más? Tenemos amonites, ya no tenemos trilobites, ya no tenemos la mayoría de los braquiópodos, de los crinoideos, de los briozoos. Ya tenemos calpionélidos, que son muchos otros grupos distintos a los que había en el Paleozoico. Estas asociaciones están bien marcaditas, están bien marcadas para diferentes edades, ¿sí? Para los diferentes periodos de tiempo. Incluso en las asociaciones de facies que les estaba mencionando, se ha tratado de abarcar estos tipos de cambios, porque incluso en algunas de ellas se habla de que Watson con calpionélidos. Entonces obviamente ese tipo de asociación no la puedes tomar para estudiar el Paleozoico, porque ni siquiera han existido en ese momento. Pero si estamos hablando de una asociación donde decimos, es que hay ostrácodos y están en una zona de profundidad, pues sí, digamos en una zona de profundidad, incluso al saber de cómo eran las asociaciones, tú puedes pensar, es que ni siquiera esto es Paleozoico, esto más bien es Mesozoico.
¿sí? Estas rocas que tengo aquí son un Mesozoico. Otro ejemplo, yo les mostré una imagen de los radiolarios que son como bolitas. Hay algunas estructuras que se les llama calciesferas, que son blanquitas también, que nadie sabe qué son, pero esas calciesferas, para el Paleozoico, las encuentran en ambientes someros, que sería zona de costa, zona de laguna. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para el Mesozoico solo las encuentran en zonas profundas, en zona de cuenca. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si ustedes encuentran calciesferas y espículas de esponjas, pues es un ambiente de profundidad Mesozoico. A lo que te refieres es a que han habido muchos estudios previos que han determinado estas sesiones para diferentes tiempos. Exactamente. Eso es lo que yo no tenía muy claro. Se han hecho muchos y se tienen de los diferentes periodos de tiempo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, entonces, sin más, vamos a agradecer al doctor Miguel Torres por el seminario. Muchas gracias. Y los invitamos a abordar al doctor Miguel con las preguntas que nos quisieran hacer ahorita en el momento del café, que en esta ocasión va a estar de este lado.